Shalom a los hermanos de Teshuva y también en tesorosdeltemplo.com. Un placer siempre estar con ustedes tratando de compartir y aprender más acerca de las escrituras, ¿no? Recuerden, la educación elimina la manipulación y lo que estamos tratando de hacer es buscar el contexto histórico, geográfico, bíblico, arqueológico, todo lo que podamos estudiar para poder entender la narración bíblica. En estos estudios tratamos de cubrir diferentes aspectos de la parashá. Generalmente se acostumbra en los círculos de raíz hebrea, mesianismo, lo que sea, se lee en el nivel peshat, lo que es el nivel literal. Se lee literal y después se saca una aplicación espiritual. Y yo pienso que eso sí tiene un lugar muy importante, ¿no? Tratar de entender el contexto espiritual bíblico. Lo entiendo. Pero en muchas ocasiones, específicamente en lo que es las parashás semanales que tienen que ver con Egipto, egiptología, el entendimiento del contexto donde Israel moró y vivió por tanto tiempo es sumamente importante. Hay un libro que le puedo recomendar, es uno de muchos que tengo acá, pero este creo que les puede ayudar y se llama The Handbook, A Handbook of Egyptian Religion. ¿Ok? A Handbook of Egyptian Religion. Es de Adolf Ehrman. Adolf Ehrman. Y este libro simplifica, te enseña, por ejemplo, costumbres funerarias en el periodo temprano del nuevo reino. Te habla acerca de las creencias de las costumbres de la muerte, the Book of the Dead. Y te enseña todo eso en una forma simple. Te da evidencia de los escritos egipcios y te ayuda a entender un poco más acerca de la mentalidad, cómo creían, lo que ellos pensaban. Estoy buscando algo en particular aquí que vi anteriormente y quería mostrárselo, ¿no? Pero cuando entendemos la mentalidad egipcia, podemos ahora captar mejor porque algunas cosas en el libro de Éxodo no se mencionan más en lo que es plagas y no lo ves más. Lo escuchan los profetas cuando dice, recuerda cuando te sacó de Egipto, pero no en realidad enfoca en la cultura egipcia. ¿Okay? Y la razón es porque la Biblia fue escrita en diferentes tiempos. Entonces tenemos nosotros que considerar. Si nosotros vamos a estudiar la Biblia, tener un conocimiento básico del tiempo donde se encontró Israel para entender la mentalidad, las costumbres, dónde estaban geográficamente. Y estoy buscando algo en particular aquí, siempre que lo consigo, y después no lo apunto, no lo encuentro de nuevo. Pero solamente un ejemplo que encontré, a ver si lo encuentro acá. Es del Shema, aquí está, ¿ven? Dice, una tableta dedicada de un hombre llamado Nef Mehit a Amon-Re por escuchar las peticiones. Entonces, cuando tú ves, mira lo que tiene aquí. No sé si lo pueden captar, pero son como orejas. Orejas. ¿Ok? Entonces es interesante que cuando tú lees el Shema Israel, Hear, O Israel, tiene que ver con escuchar. Shema es más que solamente, ¿oíste algo? No. Shema, porque para ellos representaba lo que era el Dios escuchándote. Okay, Israel, y Dios le está diciendo a Israel, Shema, escucha. Okay, lo que te voy a decir, Adonai, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, no hay otro, hay uno. Okay, interesante. Entonces, cuando vemos el Shema, lo podemos entender en el contexto por qué Dios dio la instrucción al pueblo de Israel que dijera que de esa forma, ¿no? Porque tenía una conexión de donde ellos venían. Israel hubiera entendido en ese momento porque venían de Egipto. Y lo que representaba oídos, orejas, en ese tiempo, ahora tiene una mejor conexión. Entonces, cuando nosotros estudiamos la Biblia constantemente, especialmente el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento nos encontramos con muchas cosas que en realidad hoy no entendemos porque no estamos viviendo en ese tiempo. Y es por eso que yo quiero hacer una gira en los pasos de Pablo.
quiero hacer una gira para ir a Asia Menor, a Grecia y a Roma, para enseñar en los lugares, así como lo hago en Israel, en los lugares específicos, y conectando la Biblia, conectando las escrituras con lo que estamos viendo. Cuando tú vas a Israel y tú ves toda la arqueología y puedes la localización, la geografía y la topografía, todo cambia. Ahora cuando una persona te viene a hablar acerca de la Biblia y nunca ha ido a Israel, pues no va a tener la ventaja. Puede ver fotos, puede ver videos, pero si no ha estado, se limita en algunas áreas. Algunas cositas se limitan. No quiere decir que no pueda entender el área, obvio. ¿Okay? Yo tengo un estudiante americano que fue conmigo a Israel en esta gira en noviembre. Y ese señor, cuando él empezaba a hablar conmigo, él me decía, mira, sí, ahí vamos a ver esto, ahí sí vamos a ver esto. Yo digo, pero ¿tú has venido a Israel anteriormente? Dice, no. Y si, ¿cómo tú sabes eso? Dice, yo estudio contigo, veo los videos y lo puedo visualizar, ahora está aquí. Ya quiere decir dos cosas. Él es un buen estudiante y gracias al Eterno yo pude enseñarlo de una forma que él lo pudo ver cuando estuvo allá y sabía dónde estaba. Eso me hizo sentir feliz. Porque esa es la idea de los estudios. La manera de poder proyectar la enseñanza, de que usted puede estar dentro de ese lugar y cuando llegue ya es como si estuviera allí anteriormente. Para eso deben ser los videos. Pero para que eso ocurra tenemos que desmantelar lo que pensamos nosotros y lo que creemos que sabemos. Y la realidad es que la Biblia no fue escrita a nosotros. Es para nosotros, pero no a nosotros. Entonces, cuando comenzamos el estudio del libro de Éxodo, hemos aprendido mucho. Por cierto, en Roca Eterna hemos estado enseñando acerca de egiptología. El hermano Rafi, la hermana Lisa, hasta la hermana Milna el sábado pasado está enseñando una base acerca de lo que es los dioses de Egipto y lo que es honor, y lo que es vergüenza, lo que es caos. Estamos siguiendo la metodología y es importante cuando hagamos esto entender eso. Esta parashá está completamente llena de información. ¿Okay? Literalmente podemos estar aquí, enseñar algo diferente por una semana, porque está lo que es egiptología, está lo que es el vocabulario de a quién se dirige, lo que son juicios divinos, lo que es justicia y bondad, lo que es Pascua en el templo, Pascua en Egipto y los rituales, por qué fueron de esa forma. Hay tanta información que honestamente una hora no es suficiente para poder hacerlo. La idea es de poder compartir algo con usted que diga, wow, nunca lo había pensado desde ese punto de vista, aunque se repita la información. Recuerde que nosotros estamos tan removidos del contexto bíblico que a veces nos olvidamos de las cosas que habíamos estudiado. Usted recuerda hace como 2 o 3 semanas cuando hablé acerca del Nilo. Como el Nilo, cuando hay una inundación, hay una buena inundación y una mala inundación. Está el Alto y el Bajo Egipto. Y cómo comienza y cuándo son los tiempos de la inundación. 17 metros, buena inundación. 22 metros, hambruna y desastre. Y ahí vemos el poder de lo que es el agua. Por eso era que el Nilo se consideraba como divino. Porque si ellos piensan que había un dios del inframundo, que era el Hapi, que es el dios Hapi del Nilo, si venían más aguas de lo común, pónganse a pensar lógicamente en el aspecto de una mentalidad de una persona en Egipto. Si tu vida, el centro de tu vida es el Nilo, porque te provee agua en su tiempo correcto, da una inundación en la cual cuando se inunda puede ahora puedes proveer en la tierra y tú vas a comer. Obviamente para ellos lo conectan con el Dios, ha sido bueno y nos ha suplido, y ahora el Dios está enojado porque tenemos hambruna. Para ellos eso hubiera sido un desastre. Entonces, ¿cuál era el procedimiento del desastre de Egipto? ¿Ok? Si el río del Nilo sobrepasa de los 17 metros de altura, de inundación, entonces quiere decir que algo está ocurriendo en el reino en la cual Ma'at, que es el orden, está fuera de orden y Faraón es responsable porque ese se supone que sea el que mantenga el orden cósmico. Basado en ese punto de vista, ahora nosotros debemos mirar
y observar y estudiar por qué todas estas plagas, por qué Dios lo hizo de esa forma, por qué Él atacó sistemáticamente el método de adoración. Y la adoración con la vida cotidiana estaban completamente unidas. Eso de separación del Estado y la religión, eso es algo moderno. En el antiguo Medio Oriente, la religión y la política estaba completamente unida. El libro de la Torá no solamente contiene elementos teológicos, obvio, porque fue establecido por el Dios de Israel, pero en realidad lo que es un sistema político del reino de Dios y cómo Dios establece un orden en su gobierno. Nosotros no estamos acostumbrados a estudiar la Biblia desde ese punto de vista. Siempre es religioso, cuando en realidad no tiene que ver con religión. Tiene que ver con una creencia en una deidad, en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Okay? Pero ese Dios de Israel es un Dios justo porque guarda convenio. El Dios justo ahora trae honor a ese pueblo porque estaba en opresión. Lo trae bajo una nueva creación. Pero antes que venga la nueva creación, tiene que haber caos para que Él pueda enseñar su soberanía, su potestad, su señorío sobre no solamente Israel, pero también sobre las naciones. La nación es más poderosa que las otras naciones, ¿sí? Entonces, cuando vemos el libro de Éxodo, a veces cuando los niños lo estudian, ellos piensan, pero ¿por qué? ¿Y por qué ocurrió esto? ¿Y por qué ocurrió esta? Generalmente los padres no tienen una respuesta. Porque no estamos estudiando egiptología. Pero el momento que tú continúas a estudiar y entender, solamente un libro, no necesitas tener 5 o 10, solamente uno para entender cómo ellos pensaban, cómo ellos meditaban, cómo ellos adoraban, qué era espacio sagrado para ellos, qué era santidad para ellos. Por cierto, esta mañana, mientras estaba repasando la información, me fui a YouTube y puse rituales antiguo Medio Oriente. Y hablaron acerca de Mesopotamia, hablaron acerca de Egipto, hablaron acerca de diferentes lugares en el antiguo Medio Oriente. Y es interesante cómo todo se asimila. Y muchas religiones modernas tienen raíz del antiguo Medio Oriente y no lo saben. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos hacer una diferencia? Educándonos para que no caigamos en el mismo error que muchas de las religiones cayeron y no entienden. Por ejemplo, los minimalistas, ellos piensan, ¿ok? Ellos piensan que el Dios no existe y que todo pues es lo mismo en cada religión. Cuando tú estudias el antiguo Medio Oriente, hay razón en algo. Que sí, muchas cosas eran iguales, porque estaban viviendo en el mismo lugar geográfico, digo, Medio Oriente, costumbres, topografía es la misma. Quiere decir que muchas de las creencias se migraban, ¿no? Después dice, yo te voy a cubrir con mis águilas, con las eagle's wings, alas de águila. Entonces, cuando tú ves un libro egipcio en la cual ellos pensaban que uno de los dioses protegía al rey con sus águilas. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Dios? ¿Está utilizando algo pagano o copiando algo o el mensaje de quién es el protector de Israel? Si somos una nación de reyes, entonces Él nos protege con sus alas, que representaba poder, representaba cobertura. Eso tiene que ver, no es la similitud, sino el significado. Que no es el Dios de Egipto que lo hace, sino es el Dios de Israel que está ahora protegiendo. Y eso son una de las cosas que yo he podido entender. Por eso es que cuando yo escucho personas que dicen, estudian el Antiguo Medio Oriente y minimizan la Biblia, a Dios y también al Mesías, esa gente no está entendiendo el Antiguo Medio Oriente. ¿Okay? Porque lo que separa al Dios de Israel del Antiguo Medio Oriente es, te lo voy a enseñar. Esta es la clave para entenderlo. ¿Ok? Muy importante. Lo que es justicia y bondad. En esta parashá estamos nosotros viendo la justicia de Dios como a un pueblo oprimido, Dios lo redime. Y no importa lo que tenga que hacer, lo va a hacer. ¿Ok?
La pregunta que se tienen que hacer es ¿por qué Dios utilizó un cordero? Es muy fácil. Si tú vas a lo que se llama the Elamarna Text, o tú vas a Karnak. Voy a buscarlo aquí para que lo puedan ver, ¿ok? Deme un segundito y lo busco. Pues se me ocurre así de repente, entonces tengo que buscarlo. ¿Ok? En imágenes, Karnak. Ok, aquí está. Mira qué fácil conseguirlo. Es muy fácil conseguirlo cuando estudiamos estas cosas. Aquí vemos la imagen de como una calle entrando a un templo. Y la figura que están viendo ahí, en realidad, es un león con la cabeza de un... No, de un corderito o un goat. ¿Ok? Porque era el poder, significaba poder de ellos. ¿Ok? Del reino. Entonces, si el cordero o lo que era el goat tenía un significado para los egipcios, cuando Dios le dice a ellos que agarre, estoy buscando otra foto que sea un poquito más, aquí está, ¿ves? Mírala ahí. ¿Ves? Representaba el poder de Faraón. ¿Y qué le dice Dios? Agarra un cordero y mátalo al umbral de tu puerta y pon la sangre en los linteles para que te proteja del destruidor. Porque ellos pensaban que en el antiguo Medio Oriente, también como los beduinos, que la sangre de un animal protegía de la muerte o protegía de lo que era demonios. Pero Dios le está enseñando a Israel que la sangre de ese cordero, que el animal representaba el poder de Faraón, es como humillando a Faraón. Ahora, póngase a pensar lógicamente desde el siglo XXI. El Dios de Israel te dice, agarra un animal que representa el poder de Faraón y lo vas a matar en el umbral. ¿Qué afrenta sería eso para Faraón? Eso era una afrenta para Faraón porque representaba su poder, su autoridad. Y aquí estamos viendo lo que es una guerra cósmica, una guerra entre el Dios de Israel y los dioses de Egipto, que no existen, pero el pueblo no sabe eso. El pueblo no sabe eso. Ellos están en una mitología. El pueblo de Israel se supone que que sea el vehículo de romper los mitos de las naciones y traerlos al Dios verdadero con acción, con justicia y bondad. Esto es solamente uno de los muchos ejemplos que podemos nosotros encontrar cuando estudiamos el contexto egipcio paralelo con la Biblia. Y en vez de decir, no, que es lo mismo, que Dios no existe. No, Dios le está hablando en el vocabulario en ese momento que ellos pudieran entender cuál es el contraste, cuál es la diferencia, por qué el Dios de Israel se llama victorioso. La semana que viene podemos hablar acerca de eso en el capítulo 14 y el entronamiento de Dios en el capítulo 15. Para entender eso, tenemos que estudiar lo que se llama entronamiento. ¿Ok? Entronamiento, rey, coronación y templo. Ceremonias de entronamiento en la historia. Son unos artículos que yo lo he podido leer y que te ayuda a entender lo que es un entronamiento. Entonces, el estudiar la Biblia no es solamente citar un versículo o crear una trinchera de teología y dogma de algo que no sabemos, sino es decir, ok, ¿quién es la audiencia? ¿Dónde se encuentran? ¿Cuál es el idioma? ¿Cuáles son sus costumbres? ¿Qué religiones siguen? Y cuando empiezas a hacer todas esas preguntas, las respuestas vienen. ¿Cuántos de ustedes me pueden contestar en el chat? No sabían que en Karnak, el templo de Luxor, había caminando, lo voy a mostrar aquí, en el templo de Luxor, caminando hacia el templo. Y en ese templo se encuentra en el sur de Egipto, donde se llamaba el Alto Egipto. ¿Okay? Y era uno de los lugares céntricos de uno de los reinados de... ¿Okay? Pero ¿cuántos de ustedes no sabían que la cabeza de esa imagen era un cordero o un goat? Una cabrita, una cabra. Entonces ahora podemos nosotros conectar el por qué Dios le dijo, agárrate un cordero y
quiere decir que Dios tiene autoridad sobre el opresor. Y es a través de la sangre que ahora tenemos protección sobre la muerte. Ok, eso es importante. Y por eso es que Yeshua se convierte en una prefigura de un cordero. Ok, no porque es el opresor, sino que Dios ha enviado a su Hijo. ¿Para qué? Para que el opresor... ¿Cuál es la señal del satanismo? Mira qué interesante. Vamos a poner aquí rapidito. Ok. ¿Cuál es el animal que se usa en el satanismo? El goat. Ok. Se llama el satanismo. Disculpen, lo voy a poner aquí. Sí, symbols. Aquí está. Satanic symbols. A ver qué sale. Míralo aquí. Interesante. Nada ha cambiado, familia. Míralo ahí. Nada ha cambiado. Porque representaba muerte. ¿Qué? Míralo aquí. Ahí está. Lo mismo. Quiere decir que a través de Yeshua, Dios ha enviado el mensaje, no solamente en el tiempo de Egipto, pero hoy día, de que la autoridad del opresor ha sido destruida. A través de, simbólicamente, el animal, Satán o Faraón, que oprimía a su pueblo. Y en este caso, Satán oprime a toda la humanidad. ¿Cuántos de ustedes no habían conectado eso anteriormente? ¿Ok? Por eso es lo que yo le digo. Si empezamos a hacer conexiones en vez de debates teológicos, podemos aprender más. Entonces, ha cambiado algo. Entonces, ahora el mensaje de Yeshua como una metáfora de un cordero. Y por eso habían goats en el templo. Machos cabríos en el templo que se sacrificaban, la carne era el recurso era la provisión para los sacerdotes, pero ¿qué representaba eso en el antiguo mundo? Igual que lo que representa hoy, el poder ocultismo, el poder que supuestamente que Satán tiene. ¡Pum! Se ponía la sangre y decía, no, Dios te protege de la muerte. Eso es un simbolismo. ¿Ok? Interesante, ¿verdad? Ahora tiene sentido. Es like, wow, ahora tiene sentido. Quiere decir que egiptología nos ayudó hoy a entender por qué el satanismo utiliza los mismos símbolos. Nada nuevo bajo el sol. Nada nuevo bajo el sol. Ahora, la Torá tiene más sentido. Porque la pelea de Dios contra los opresores humanos es que la opresión en realidad es el producto de lo que Satán quiere hacer. Él quiere oprimir todo lo que pertenece a Dios, al niño en el vientre. Quiere oprimir a la humanidad, quiere matar a la humanidad, quiere destruir lo que Dios creó. Por eso es que hoy día la gente está muriendo. La humanidad, las mismas naciones que son producto del ocultismo. Gente está dentro del ocultismo, líderes nacionales que son satanistas. Están destruyendo la humanidad. Y nosotros tenemos la vacuna, pues, que se llama el Mesías. Entonces, esas son las cosas que estamos aprendiendo que nos ayuda a entender la Biblia. Y ahora, cuando yo leo la parasha, digo, ahora entiendo el mensaje. Ahora entiendo por qué algo tan raro. Agárrate un cordero y mátalo en el umbral y pon la sangre en los linteles. Usa hisopo, usa esto. Todo tenía un significativo, ¿ok? De lo que es muerte a vida. Por eso es que Yeshua ahora se convierte en el cordero. Prefigura de un cordero, que a través de Yeshua, la muerte, cuando resucita, muerte destruida, muerte derrotada. Ahora tenemos acceso a la vida eterna. ¿Ok? El Evangelio en el libro de Éxodo. ¿Cuántos de ustedes han estudiado el Evangelio en la Torá? Siempre queremos buscar a Yeshua en la Torá, pero el Evangelio en la Torá. ¿Y cómo nosotros podemos comenzar allí? Fácil. La metodología nos enseña eso. La metodología está diseñada para enseñarnos cómo podemos acercarnos a Dios. Y como decían en el internet, no es Kabbalah. Wow, es que la gente, yo te digo, no es Kabbalah, ¿ok?
Pude hablar con el caballero, todo se resolvió. Después no preguntó y asumió. Pero está bien, no hay ningún problema, eso es parte del proceso. Pero por lo menos pude hablar con él y llegamos a un consenso y podemos hablar y dialogar. ¿Ok? Pero sería bueno que la gente preguntara antes, ¿no? Si nosotros estamos en el caos, la muerte, rebelión y el exilio, como estaba Israel en Egipto, y están siendo oprimidos por un faraón en la cual la autoridad se representaba como la cabeza de un macho cabrío, que ¿entiendes? Entonces entiendo ahora el mensaje que el Eterno está enviando a través de un cordero. Vamos a estudiar un poquito acerca de egiptología en esta mañana, y yo sé que para muchos de ustedes a lo mejor es repetición, pero en la repetición se aprende. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de la cosmología egipcia. Para entender lo que estamos leyendo, vamos a entender la cosmología. ¿Okay? Los antiguos egipcios creían que el universo consistía en 4 elementos principales. El primer elemento era la tierra, que se pensaba que tenía forma de plato con bordes elevados o corrugados, así como la gente piensa en tierra plana hoy día. Eso se llama cosmología visual. Lo único que podían ver, ellos pues pensaban que era plana porque es lo único que podían ver. Pero después con toda la tecnología y lo que sea, pues sabemos que no es así. Bueno, algunos. ¿Okay? Entonces dice, debajo de la tierra yacen las aguas primitivas, el segundo elemento principal del universo, de donde brotó la vida, sobre la cual la tierra flotó. Sobre la tierra estaba el cielo, el tercer elemento del universo. Los límites externos del universo estaban limitados, tanto arriba como abajo, por placas que establecían del tamaño del cosmos. Estas placas fueron el cuarto elemento. Entonces ellos lo nombraron Nut, Shu, Geb, Nun, Dat, Naunet. Cuando tú lees Génesis, ahora tiene sentido. Dios en el capítulo 1 le está dando función a la creación. No son los dioses de Egipto. Es el Dios de Israel. Ahora vaya, regrese con esta imagen, lea el Génesis capítulo 1. Y todo lo que menciona aquí, Dios le dio función. Y autoridad la tiene Él. Por eso es que comienza, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios moraba sobre las aguas de la tierra. Ok, está destruyendo la egiptología en la mentalidad de los israelitas. Con esos 2 versículos nada más. Y después él comienza el primer día y le da función a uno de los dioses de Egipto. Y dice, no los dioses de Egipto. Soy yo, el Dios de Israel. No yo, perdón, el Dios de Israel. ¿Ok? El que le da función a toda la creación. Y ahora podemos entender el por qué. Y por qué Dios dice, ok, a Moisés, vamos a traer juicio a Egipto. ¿Y qué fue lo que él hizo? Trajo juicio a cada uno de las deidades de ellos. Los dioses de ellos. Y Dios dice ahora, yo soy el soberano de todo. Continuamos. Dice, cada elemento del universo era la encarnación de un dios en particular. Por ejemplo, entre la placa superior y la tierra estaba el dios del aire Shu, que sostuvo la placa para que no se derrumbe sobre la tierra. La deidad Nut, la diosa del cielo, personificó la placa superior. Interesante que dice, y el Espíritu de Dios estaba sobre las faz de la tierra, de las aguas. Ok, dice, aunque no está incluido en la figura, el sol, representado por el dios Re, fue quizás el objeto más importante en la esquema cosmológica del antiguo Egipto. Y por eso en el cuarto día Dios creó el cielo, el sol, la luna y las estrellas. Interesante. Hasta en la historia de Génesis, Dios se está proclamando el victorioso sobre la creación. Y la gente se pasa discutiendo y argumentando si la ciencia o la Biblia y cuántos años la tierra tiene y cuántos años no tiene. Es irrelevante. En realidad es quién le dio función a la tierra y quién tiene soberanía sobre la tierra. Pregunta. ¿Cuántos de ustedes no se habían preguntado? ¿Ok? ¿Por qué Génesis comienza de esa forma en el capítulo 1 en conexión con el lugar de donde salieron? Generalmente la gente no se pregunta eso. Cita en el capítulo 1, pero ¿de dónde salieron? Moisés escribió la Torá cuando llegó al monte Sinaí. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué la estructura del libro de Génesis
No se estudia en conexión con lo que ellos creían en Egipto, para hacer el contraste. Mesopotamios tenían una historia de la creación. Los hititas, los cananeos, todos tenían una historia similar, pero salieron de Egipto. Vas a entender la historia en el capítulo 1 si entendemos la cosmología egipcia, para hacer un contraste. ¿Quién es el victorioso en la creación? ¿Quién le ha dado victoria sobre la muerte? La cabeza de Faraón representaba dos cosas. Autoridad, serpiente. Taninim, la autoridad del inframundo. ¿Ok? Que es la otra serpiente, pero es Taninim, cuando fue se presentó delante de Faraón y tiraron la vara en el piso. Y después el cordero, que se mata en el umbral de la casa. Representaba autoridad de Faraón. ¿Ok? Entonces, cuando seguimos conectando la egiptología, porque de allí salieron, cuando leemos Génesis capítulo 1 al 11, Dios comienza con el plan de nueva creación. Él dice, ok, yo soy el creador. Yo tengo autoridad sobre el aire, las aguas, debajo de las aguas, por encima de las aguas, y ahí le doy una función. Ahora Adán, mi humanidad, está para representarme a mí. No es Faraón, sino es lo que yo creé, con una función, con un propósito. Y la función es para traer justicia y bondad, no es para oprimir. Y siempre les recuerda a Egipto, a Israel. Recuerda que tú eras esclavo en Egipto. No oprimas al extranjero. Recuerda que tú fuiste esclavo en Egipto. Por eso es que ser el opresor es lo peor que tú puedes ser delante de los ojos del Eterno. ¿Ok? No podemos ser opresores. ¿Ok? Si no, olvídalo. Profanamos el nombre de Dios porque su integridad y su honor está fundada bajo justicia y bondad. Salmo 89, 14. Continuamos. Dice, aunque no está incluido en la figura, el sol representado por el dios Re fue quizás el objeto más importante en el esquema cosmológico del Antiguo Egipto. Los egipcios creían que el sol viajaba sobre todas las noches al inframundo, muerte, y luego renacía todos los días fuera del agua de Nun. Interesante. Por eso hubo oscuridad en Egipto. Quiere decir que el inframundo, cuando caía el sol, están bajo lo que es la muerte para ellos. Por eso Dios le dice, una de las plagas, una de las señales va a ser oscuridad. Pues para nosotros no significa nada, pero para los egipcios significaba caos, que sus dioses fueron derrotados. Pero recuerda, ellos tenían esa pelea todas las noches. Bajaba el sol, Ra estaba en un barco cósmico en el cielo peleando en contra de la serpiente. Salía el sol, resurrección, Ra ganó. Por eso es que la Biblia dice que estuvieron oscuridad por ¿cuánto tiempo? 3 días. ¿Ok? El primer día no sale el sol. ¡Wow! Hay un problema. Ra no salió. El segundo día, para el tercer día, hay caos nacional. Pero hay una señal. Que en el otro lado, en Gosén se encuentra Israel y tienen luz. Imagínense el mensaje psicológico que eso hubiera enviado a los egipcios. Nosotros no podemos vernos ni aquí ni allá, completa oscuridad, pero los oprimidos, lo que nosotros estamos esclavizando todo este tiempo, oprimiendo, ¿okay? Con homicidios, con opresión, con toda clase de cosas, el Dios de ellos que nadie puede ver, que ni ellos mismos sabían el nombre hasta recientemente, tiene dominio sobre el sol, Ra. Todo esto tiene una explicación. Es una pelea en contra de los poderes del enemigo. Quiere decir que Faraón representaba, en este caso, representaba a Satán. Y las fuerzas de la muerte no tienen autoridad sobre Israel. Y Egipto está bajo ¿qué? El opresor está bajo oscuridad. Y los oprimidos que han recurrido y que el gran clamor al Dios de la creación están en la luz, la vida, el orden. Para nosotros es oscuridad y luz. Para los egipcios y los israelitas es, ya sabemos quién es el Dios de la creación.
el que da luz. Por eso Yeshua dice, yo soy la luz del mundo. ¿Por qué? Porque Él vino a través de su ministerio a enseñarnos que Dios el Padre iba a traer redención, no solamente a Israel, pero a toda la humanidad de la oscuridad, la muerte, el caos. ¿Ok? Continuamos. Dice, y luego renacía todos los días fuera del agua, no, la fuente de la vida, la fuente de la vida, la fuente de la vida. Yo soy, ¿qué? Yeshua, río de agua viva. Por eso que agua es prevalece tanto en la Biblia. Este énfasis en el renacimiento diario del sol es evidencia de una visión estática del tiempo y la historia. Los antiguos egipcios creían que el orden cósmico Ma'at se había establecido firmemente en la creación y se mantuvo a lo largo de la historia subsiguiente. Entonces voy a buscar aquí en el libro, rapidito, que yo lo voy a ver si lo encuentro ahora. Okay. Pero aquí relatan cómo es que ocurre esto. Lo que estamos viendo aquí, que lo hemos enseñado, es el pesar el corazón. Eso lo hemos visto. ¿Ok? Aquí vemos la diosa Nut con sus wings, alas, ¿ok? Sobre Osiris. Ahí va, ¿ve? Por eso es que Dios es el que nos trae en sus alas. Es representación de salvación. Y aquí vemos la historia. Estoy buscándolo, ¿eh? Siempre se me ocurre hacer las cosas en el momento que estoy enseñando y después no las encuentro. Oren por mí. ¿La están pasando bien? Estamos aprendiendo algo nuevo. A ver si lo encuentro acá. Yo lo vi temprano, pero ahora no sé si lo veo. ¿Ok? Oh, mira qué interesante. Mira Ma'at. Aquí dice Shu supporting Nut. ¿Ok? Que mira cómo ellos pensaban. Todo tenía con fertilidad, ¿eh? Los dioses apoyándose uno al otro. Una diosa apoyando a la otra, Mat. Y la mujer está desnuda. Tiene que ver con fertilidad. Por eso es que Dios dice, no, eso no trabaja así. Y hay que desconectar todo con lo que es rituales de fertilidad. Que yo tenía aquí y lo pasé. Entonces, cuando vemos nosotros lo que es la historia de la creación diaria de los egipcios, lo podemos ver. Ra montado en un barco. ¿Ok? Lo voy a conseguir. Montado en un barco y siempre es el reto, ¿ah? Ok. Montado en un barco y la resurrección venía todos los días. Entonces ahora cuando vemos la oscuridad tiene más sentido. Aquí está. Eso. Ahí va, ¿ves? Yo sabía. Un barco. Entonces aquí vemos a Ra con los dioses, con todos los dioses peleando en contra de lo que es el caos en el cielo todas las noches. Y la oscuridad. Cuando salía el sol, representaba lo que es. Dice, the third hour of the night, from the book of the dead. The third hour, la tercera hora de la noche. Diferentes horas. Y todo tiene que ver con una creación y una nueva creación todos los días en Egipto. Cuando hay oscuridad, Dios está enviando el mensaje. Tu Dios no tiene dominio sobre el inframundo. Tu Dios no tiene dominio sobre la muerte. Tu Dios no tiene dominio sobre el orden. Tu Dios no tiene dominio sobre lo que es las aguas. Tu Dios no tiene dominio sobre el aire. Solamente el Dios de Israel. Ese es el mensaje. Simple cuando entendemos esto. Es el honor de Dios está por encima del honor de los dioses de Egipto. Y la creación pertenece al Dios de Israel y no a Maat y no a Ra y no a ninguno de esos dioses. Se acabó la guerra. ¿Ok? Entonces, seguimos. Dice, ciertamente el orden natural de las cosas a veces fue interrumpido por eventos caóticos como la muerte de un rey o una tormenta catastrófica, ¿ves? Pero tales eventos fueron fugaces y no perturbaron profundamente la armonía y el orden creacional. Quiere decir, que cosas ocurren, pero si siguen ocurriendo constantemente, una detrás de otra, ellos ya entonces entienden que hay algo que está ocurriendo. Además del ascenso y descenso del sol,
se pensó que todo el orden natural reflejaba un un cosmos estático. Por ejemplo, existía el ritmo natural del tiempo en el que las estaciones se movían continuamente desde la primavera, nacimiento, ¿eh? Por eso es que Yeshua resucitó en la primavera. ¿Para qué? Porque todo el mundo entendía resurrección en la primavera. No quiere decir que que el Dios de Israel se está copiando las naciones, sino que él dice, todo el mundo entiende, en el Medio Oriente, que en la primavera es resurrección. ¿Por qué? Hay invierno, vienen las lluvias y después lo que se sembró ahora sale y brota. Para ellos era fertilidad, pero para Dios no. Yo soy el que controla la lluvia y doy semilla y doy el fruto. Te llevaré a la tierra que da leche y miel. Y yo te daré, y yo te daré, y yo te daré. Van a ver esa transición en el desierto cuando Dios empieza a hablar en el libro de Números al pueblo de Israel que salieron de Egipto y ahora lo está llevando a la tierra de Israel. Ahora cambia el escenario. De Egipto a Canaán. ¿Cuántos de ustedes han estudiado la religión cananea? Canaán en Israel y antigüedad. ¿Okay? Esta es mi tarea, ¿ve? Ahora tengo que estudiar de Canaán para poderles enseñar a ustedes lo que ocurre en el desierto. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos que considerar esta evidencia y estos estudios cuando estudiamos la Biblia. Cualquier persona puede decir, no, esto significa esto porque mi espíritu dice. No, eso no trabaja así. Que la Biblia es concreta. Okay, y abusamos mucho acerca del Espíritu de Dios cuando Dios, el Espíritu nos está hablando. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿ok? Dice, por ejemplo, existía el ritmo natural del tiempo en el cual las estaciones se movían continuamente desde la primavera, nacimiento, hasta el verano y el otoño, que simboliza la vida, hasta el invierno, que significa la muerte. Ellos conectaban los tiempos y los sazones, ¿ok? Y por eso es que entonces él habla en Génesis que estableció el sol, la luna y las estrellas como sazones, tiempos y sazones, Moedim, tiempos señalados, ¿ok? Y dice, el río Nilo, el de Egipto, los objetos dentro de la naturaleza siguen un patrón similar. El río Nilo, del que Egipto dependía para su propia existencia, se inundó anualmente. Flora tenía una operación anual idéntica. Incluso los humanos mismos vivieron según un patrón recurrente. Nacieron, vivieron, murieron. Era más inteligente que nosotros. A veces nosotros no podemos figurar la vida. Y en el antiguo Medio Oriente todo era visual, una cosmología visual. Entonces ellos miraban cómo todo trabajaba. Ok. Cuando viene la primavera, todo brota. En el verano ocurre esto, el fruto. En el otoño, esto. En el invierno, todo muere. Ok. Eso representa, y toda su idea religiosa, todas sus creencias fue basado en lo que estaban viendo. ¿Ok? Pregunta, le voy a probar este punto. ¿Cuántos de ustedes estudiaron la Biblia por años y nunca habían entendido la Biblia? Pero cuando fue a Israel por primera vez y visitaron Israel por primera vez, pudieron entender la Biblia mejor. ¿Por qué? Porque fueron un lugar geográfico donde los eventos ocurrieron. Ahora lo puedes ver. Ahora tienes una perspectiva visual de lo que estás leyendo. Tu entendimiento ahora sube. ¿Ok? Cuando estudias arqueología es igual. Tú vas allí, ves la arqueología y dices, esto se debió ver desde este punto de vista o se debió ver así. Y cuando tú ves toda la estructura, dices, wow, eso es espectacular. Pero si lo lees en el libro no lo puedes percibir hasta que vas al lugar. ¿Ok? All right. Entonces seguimos. A su vez, la descendencia que produjeron continuó el orden natural de las cosas. Continuamos. En consonancia con la visión estática de la realidad, los antiguos egipcios creían que la muerte no era el final de la vida. Más bien, la vida podría ser eterna. Debido a esa perspectiva, pusieron gran énfasis en la preservación de los muertos en la forma más cercana posible de la vida real. Ahora entendemos por qué hacían momias. Para ellos era preservar el cuerpo para que pudieran vivir en la próxima vida. Porque el cuerpo completamente se desintegra, que queda polvo. Así lo estableció Dios. Entonces ahora vemos por qué Dios establece una forma, Adonai establece unas formas que pasa con el cuerpo cuando mueres. ¿Ok? No quieres imitar a las naciones.
Es importante que entendamos estos detalles pequeños, pero a largo plazo vamos a entenderlo mejor, especialmente en los profetas. ¿Okay? Dice, la supervivencia del cuerpo era un requisito necesario para la existencia continua más allá de la muerte. En consecuencia, en Egipto se ha descubierto una rica evolución de las prácticas funerarias, momificación, tumbas elaboradas, la vida de la nación, incluidas las esferas religiosas, económica y social, estaba directamente relacionada con el orden estático de las cosas, al organizar sus vidas para estar en armonía con el universo. Los egipcios creían que sus posibilidades de éxito en cualquier empresa mejorarían enormemente. Por ejemplo, cuando uno faraón iba a ser coronado, la ceremonia usualmente estaba programada para el comienzo del ciclo natural, que significaba nacimiento. Ahora vemos por qué Yeshua resucitó durante el tiempo de Pesaj. Y fue y se sentó a la mano derecha del Padre. Porque Dios está enviando el mensaje. Soy yo el que tiene potestad sobre la muerte. Soy yo el que tiene potestad sobre toda la vida. Y te lo voy a enseñar enviando a mi hijo para que a través de que todo lo que él haga es una representación, una imagen del último Adán, para que ustedes vean quién es el que tiene soberanía sobre todas las cosas. Y después él hizo con Yeshua lo mismo que hizo con Adán. Le dio la autoridad sobre la creación en la tierra. 1 Corintios 15. ¿Okay? Para que pudiera ser como José, el virrey, el que va a manejar todos los negocios del gran rey. Que no tiene lógica, nadie minimiza a nadie. Eso no minimiza nada lo que Yeshua hizo y quién es él y lo divino y lo persistente, para nada. Establece un orden que todo el mundo antiguo podía entender. ¿Okay? Dice, por ejemplo, cuando un faraón iba a ser coronado, la ceremonia usualmente estaba programada, y estoy aquí ahora, ¿okay? Por el comienzo del ciclo natural, que significaba nacimiento, a fin de proporcionar el nuevo reinado a punto de partida favorable. Entonces, es interesante, esto se está llevando a cabo hoy día, porque el rey Carlos, él fue proclamado como, yo creo que hace como 2 o 3 meses atrás, pero él va a ser entronado en mayo, en la primavera. Es interesante que los rituales de entronamiento en Inglaterra tienen que ver exactamente con el antiguo ciclo, porque representa un nuevo nacimiento. ¿Okay? La reina murió, ahora él toma su lugar. ¿Okay? Dice, a fin de proporcionar el nuevo reinado a punto de partida favorable. Entonces, la coronación no podría tener lugar en cualquier momento que pueda parecer conveniente. Tuvo que esperar un nuevo comienzo en el progreso de la naturaleza. Además, el día de Año Nuevo, porque marcó el comienzo del patrón natural, fue considerado como la celebración más importante en Egipto. Se llevaron a cabo festividades elaboradas, muchas de las cuales tuvieron como temas las batallas entre los dioses como Re, que deseaban el renacimiento o el estatus que aquellos otros dioses como Dat, que querían que reinara en el caos. Eso proviene del libro de J.D. Currid, Egipto, Antiguo Egipto en el Antiguo Testamento, en la página 34 y 36. ¿Ok? Yo creo que yo lo tengo, no sé si está por aquí. Sí, yo tengo ese libro, pero lo leí tanto tiempo atrás que no recuerdo ahora ni dónde está. Ok, seguimos. Dice, vamos a hablar acerca de la décima plaga. En Éxodo capítulo 12, versículos 12 y 13. No vamos a cubrir toda la parashá. Que esta noche voy a tratar de cubrir otro aspecto de esto. Pero por ahora vamos a hablar acerca del comentario de fondo de la Biblia, Antiguo Testamento IVP, de John Walton y Matthew Chavalas. Dice, Festival Egipto de la realeza puede haber algo eco aquí del del famoso festival egipcio Sed, se llama Hepset, que representó, vamos a leer los versículos primero, vamos acá, 12 y 13. Vamos a ver si lo puedo leer aquí. Capítulo 12, versículos 12 y 13. Dice, porque esa noche pasará por la tierra y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. ¿Ok?
Entonces, él va a pasar pregúntate, ¿por qué él va a pasar por todo Egipto? La pregunta es esa. Es medio raro, ¿no? Ya le está destruyendo toda la cosmología egipcia. La autoridad de Faraón está siendo minimizada porque todos los eventos pues se cuestionan la autoridad de Faraón. Pero aquí Dios dice específicamente, dice, porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto. Y le da instrucción. Dice, y la sangre os será por señal de las casas donde estéis. Y cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruirlos, como yo hiera la tierra de Egipto. ¿Ok? Y después te dice para que protección contra el destruidor. Te dice eso más tarde. Dios protege cuando ve la señal del pacto. ¿De qué? De la muerte, del opresor. ¿Eh? El mensaje del evangelio está ahí. Ok, entonces, vamos acá. Cuando leemos esto y entendemos lo que representa ahora, dice, había un festival que se llamaba Hepset, como Set, ¿ok? Y dice, su celebración, que Set representó una renovación de la autoridad real. Ok, entonces los reyes de Egipto lo hacían en cada 13 años, cada 30 años, generalmente cada 30 años. Tenemos evidencia, lo dice aquí, en la cual algunos faraones no lo hicieron en el tiempo determinado, sino que pues querían una elaborada coronación y querían ser representados como soberanos, pues lo hacían en ese tiempo. Okay, era un ritual que enseñaba lo que era la soberanía de ellos, como el patrón de Egipto. Entonces mira lo que dice. Voy a leerlo del principio de nuevo. El festival egipcio de la realeza, puede haber algún eco aquí del famoso festival egipcio Sed, que representó una renovación de la autoridad real. Quiere decir que cuando Dios se está paseando por todo Egipto, Él tiene la autoridad real de ellos. Dice, su celebración estaba destinada a todos los dioses para afirmar la realeza de Faraón, ¿ves? Mientras que aquí, como resultado de las plagas, todos los dioses deben reconocer la realeza de Adonai. No a una nueva entronización de Faraón, sino un reconocimiento de su poder continuo. En la fiesta de Sed, el rey afirmó su dominio de la tierra, yendo a través de la tierra simbólicamente como lo deseaba. La monarquía de Faraón se burla incluso de la afirmación de Adonai, porque Dios va por todo el país para establecer su dominio por medio de la plaga. Era una afrenta a la autoridad de Faraón. ¿Cuántos de ustedes nunca se habían preguntado por qué Dios se paseaba por todo Egipto? Protegía a los hijos de Israel de la muerte, del opresor. ¿Ok? Para él entronizarse. Yo soy el rey de todo este país. ¿Qué afrenta a la autoridad de Faraón a todo el mundo? ¿Ok? Entonces, cuando vemos esto, dice el concepto de Ma'at. Como hemos visto, las plagas en Egipto fueron una inversión irónica del orden creado, según el contenido por los hebreos y registrado en Génesis 1. Es importante reconocer también que las 10 pestilencias de Éxodo 7 al 12 fueron una polémica contra el concepto egipcio. El orden creado denotado por el término jeroglífico Ma'at, es decir, el ataque de Adonai contra los egipcios en las plagas fue un asalto no solo contra sus deidades y Faraón, sino contra las mismas ideas de Egipto de creación, orden, armonía y el universo. Destrucción completa. Gran parte de la literatura sobre Egipto antigua concibe y traduce Ma'at como verdad y justicia o derecho. ¡Wow! Justicia y bondad es el fundamento de Dios. Vamos a buscar aquí. Ahora entiendo por qué Salmos. Cuando los Salmos hablan, Salmo 89. Salmos 89, 14. Vamos a leer el 89. ¿Sabían ustedes que el 89, mejor buscarlo aquí en la Biblia, vamos a buscarlo juntos. Salmos 89 es un salmo de entronamiento. ¿Cuántos de ustedes no sabían eso? Salmo de entronamiento. Ok, dice, por siempre cantaré de la misericordia de Adonai. Con mi boca daré a conocer tu fidelidad y todas las generaciones. Porque dije, para siempre será edificada la misericordia. En los cielos mismos establecerá su fidelidad.
Yo he hecho un pacto con mi escogido, he jurado a David mi siervo, estableceré tu descendencia para siempre. Edificaré tu trono por todas las generaciones. Selah. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Los cielos alabarán tu maravilla, Señor, y también tu fidelidad en la asamblea de los santos. Está hablando aquí en Israel, ¿no? Porque ¿quién en el firmamento se puede comparar al Señor? ¿Quién entre los hijos de los poderosos es como el Señor? Dios muy temido en el consejo de los santos e imponente sobre todos los que están en su derredor. Oh Adonai, perdón, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso Señor? Tu fidelidad también te rodea. Eso como te está enviando de nuevo a lo que es Éxodo 15. Tú dominas sobre la soberbia del mar. ¿Ve? ¿Tú dominas qué? La soberbia del mar. A los que están estudiando conmigo, hermanos, pongan en el chat. ¿Qué representa eso? Caos y ¿qué más? Ok, entonces dice, ahí voy. Cuando tus olas se levantan, tú las calmas. Tú aplastaste a Rahab como a uno herido de muerte. Esparcirte a tus enemigos con tu brazo poderoso. Tuyos son los cielos y tuya también es la tierra. El mundo y todo lo que en él hay, tú lo fundaste. El norte y el sur, tú los creaste. El Tabor y el Hermón aclamarán con gozo tu nombre. Tú tienes un brazo fuerte. Wow, espérate. El brazo fuerte de Egipto, ¿ah? Ok, dice, tu mano es poderosa, tu diestra es exaltada. Salmo 98. Canta a Adonai una nueva canción porque ha hecho maravillas. Tu mano derecha y tu santo brazo ha asegurado la victoria. ¿Victoria sobre qué? Sobre la muerte. Por eso Yeshua es la mano derecha del Eterno. La mano derecha de Adonai es exaltada. La mano derecha de Adonai ha hecho valientemente. Dice, la justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. La misericordia y la verdad van delante de ti. ¿Ves? Pero eso es una afrenta a lo que representaba justicia y bondad y verdad en egiptología. Ma'at. Cuán bienaventurado es el pueblo que sabe que que es la voz de júbilo andan, Adonai, a la luz de tu rostro. En tu nombre se regocijarán todo el día. Por tu justicia son enaltecidos. Porque tú eres la gloria de su potencia, porque tu gracia es exaltado nuestro poder, pues Adonai es nuestro escudo y del Santo de Israel nuestro Rey. Una vez hablaste en visión a tus santos y dijiste, he ayudado a un poderoso, he exaltado y aún escogido de entre el pueblo. He hallado a David mi siervo y lo he ungido con mi óleo santo. Y con él estará siempre mi mano, mi brazo también lo fortalecerá. No lo engañará del enemigo, ni lo afligirá el hijo de maldad, sino que yo aplastaré a sus adversarios delante de él y heriré a los que aborrecen. Con él están mi fidelidad y mi misericordia, y en mi nombre será exaltado su poder. ¿Ves? Y en mi nombre será exaltado su poder. Esto es mesiánico, por cierto. Y dice, pondré también su mano sobre el mar. Y su diestra sobre los ríos. Y Yeshua no caminó en el agua. Dice, él clamará a mí, mi Padre eres tú. Interesante. Mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también lo haré mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Los reyes de la tierra. Para siempre conservará mi misericordia a él y a mi pacto le será confirmado. Así estableceré su descendencia para siempre. Y su trono como los días de los cielos. El que está hablando aquí el Eterno acerca de el hijo de David, ¿no? David y sus hijos. Si sus hijos abandonan mi ley y no andan en mis juicios, si violan mis estatutos y no guardan mis mandamientos, entonces castigaré con vara su transgresión, con azotes su iniquidad, pero no quitaré de él mi misericordia, ni obraré falsamente en mi fidelidad, no quebrantaré mi pacto, ni cambiaré la palabra de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Será establecido para siempre como la luna, fiel testigo en el cielo. ¿Están viendo aquí? Selah. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Entonces, estamos viendo como todo tiene que ser un entronamiento.
Muchas personas no saben que el Salmo 89 tiene que ver con un entrenamiento. Entonces todo está hablando acerca del poder de Dios sobre la creación y la victoria sobre la muerte. Y así es que podemos nosotros aprender un poco más acerca de la parashá. Cuando entendemos la parashá y el punto de vista histórico, ahora sí, wow, el texto explota de conocimiento. Y ahora podemos entender la misión. La misión es quién tiene victoria sobre el caos. Ahora entienden por qué la metodología sigue esa secuencia. Podemos verla en estos estudios, ¿ok? Ok, continuamos acá. Dice, regreso. Gran parte de la literatura sobre Egipto antiguo concibe y traduce a Ma'at como verdad, justicia y derecho. Verdad, es interesante. Salmo 89, ¿no? Habló acerca de verdad, justicia y derecho y bondad, ¿no? En realidad, estos términos cubren solo tres aspectos de Ma'at. Ma'at era un concepto más general, fundamento del universo. Era, como señala George Posner, el equilibrio de todo el universo y la coexistencia armoniosa de sus elementos y la cohesión esencial indispensable para mantener las formas creadas. Ma'at era la fuerza cósmica de la armonía, el orden, estabilidad y seguridad, y la calidad organizadora de los fenómenos creados. Puede definirse simplemente como el orden universal. Entonces, vemos aquí que ya nuestro Elohim trae completamente un caos a lo que era el balance cósmico egipcio. ¿Con qué propósito? Para él establecerse como el único soberano. Y por eso Génesis 1 al 3 fue establecido de esa forma. Génesis 1 al 3 fue escrito con eso en mente, para destruir cualquier tipo de enseñanza de que cualquier otro Dios tenía autoridad sobre la creación. Y aquí nosotros discutiendo y argumentando acerca de ciencia versus la creación, cuando en realidad eso no es el punto. El punto era quién es el soberano sobre la creación. ¿Ok? Continuamos, familia. Dice, Ma'at fue el resultado de la primera creación y parte de la estructura inherente de la creación. Ma'at mantuvo el orden juntos. Ma'at, por lo tanto, era el antítesis del caos. Era una fuerza dinámica no limitada a la estructura inicial de la creación, pero siempre necesaria porque la voracidad de las fuerzas del caos continuó amenazando la existencia misma del mundo creado. En consecuencia, los egipcios se esforzaron para mantener Ma'at en su tierra existencia. Ma'at no era simplemente un concepto ideal eliminado de la vida cotidiana, sino el modelo para el comportamiento humano. Los humanos tuvieron que luchar para preservar Ma'at y mantener el equilibrio cósmico sobre la tierra. ¿Sabían ustedes que eso es lo que nosotros hacemos todos los Shabbat cuando nosotros santificamos el día con el Kiddush? El Kiddush de Shabbat. Proclamamos un día en la semana que es el Dios que es el soberano de todo, que creó los cielos y la tierra y que es nuestro Redentor y nuestro Creador. Todo el mundo judío en ese día entero está adorando a Dios, está orando a Dios y está haciendo las cosas para mantener el equilibrio. Si nosotros no estuviéramos viviendo como nación que sirve a Dios de la creación, nadie supiera quién es el creador. Y caos va a venir, muerte va a venir, persecución y hambruna va a venir. Pero es por nosotros que el Eterno nos ha escogido, nos ha separado, nos ha santificado, nos ha dado herencia, por herencia la Torah y también el Shabbat, que cuando clamamos a Él en el Shabbat y las oraciones, entonces Él responde a su pueblo y mantiene el equilibrio. Quiere decir que la misma mentalidad egipcia en lo que representaba Ma'at para ellos, la Torah representa para nosotros. Que nosotros se supone que mantengamos el mundo intacto con nuestra vida cotidiana que revela quién es nuestro creador. ¿Ok? Que revela que Él es el soberano. Que Él santifica el Shabbat. Que Él santifica las fiestas. Que Él provee, que tú le das un tributo cuando traes tus diezmos en el templo y cuando traes una donación y tú das una ofrenda.
todo tiene que ver con honrar a un rey. ¿Ok? En la conferencia del templo hicimos lo que se llama el shaharit en las mañanas. En inglés, ¿ya? Tuvimos aquí hace la semana pasada. Y yo le pedí a Edgar Ramos y a mi maestro Joseph Good que a las personas que estaban comenzando nos reunimos a las 7 de la mañana y hacíamos el shaharit, las oraciones matutinas. Y el primer día, pues mi maestro, como las sabe, pues las hizo. Pero las hizo como siempre las hace. Entonces yo le dije, pudieras considerar explicar un poquito más porque la gente nueva no lo va a entender. Entonces él le dijo a Edgar y a Will, le dijo, ustedes lo hacen, pues lo hacen bien. Entonces Edgar hizo un gran trabajo. Usó una imagen del templo y cuando comenzamos con el shaharit, él empezó a explicar, es algo que yo me enseñó, que se encuentra en este sidur, por cierto. El orden se encuentra en este sidur que se llama Anit Tefillah de Koren, en inglés. Lo mismo, yo siempre he enseñado que el shaharit, las oraciones, están basadas en el templo, ¿no? Yo me lo enseñó hace tiempo, pero honestamente se me olvidó, ¿no? Tantas cosas que uno estudia. Y Edgar hizo un trabajo espectacular. En la página, en la introducción, dice la estructura del shaharit. Dice praise and gratitude, gratitud y alabanza. Después dice praise, alabanza, wonder, maravilla de la creación, y después la historia de la presencia de Dios. Después sube aceptación de la soberanía del Creador, aceptando que Dios es el que da la Torá, y la presencia en la historia de Dios. Después, una audiencia privada, ¿ok? Cuando ya llega la midá, cuando ya estás delante del Eterno. Después, tú haces una petición final. Después, tú pones tus prioridades en orden y después concluyes con el Modim Anachnu, que es una oración, ¿ok? Al final de la oración. Y después te cita acá el servicio del corazón. Así que se le llama al tefilá, a la oración, servicio del corazón. Y dice, el rabino Shimon Schwab, en el 1995, un líder de una comunidad judía en Washington Heights, en Nueva York, por casi 40 años, él siempre tenía una sugerencia que la oración es el servicio del corazón, correspondiente a lo que eran las oraciones, ¿no? Del Beit Hamikdash, del templo. Dice, todo el shaharit can therefore be seen as a symbolic path towards the private meeting with God. Lo que decía él. Dice, toda la oración matutina, el shaharit, se puede ver simbólicamente como una vía a una reunión privada con Dios. Y es interesante que lo que nosotros venimos diciendo hace tiempo por el templo, que todos los pasos del templo tienen que ver con las oraciones que están establecidas. Ese estudio lo hizo así, explicado. Edgar Ramos lo hizo los 3 días que estuvimos haciéndolo allá. Espectacular. Y es interesante que el jueves fueron algunas personas. El viernes fueron más personas. El sábado fueron más personas. Y el domingo terminó con la mayoría de las personas. ¿Por qué? Lo entendieron. Entendieron que ahora no es solamente oraciones judías, sino que los judíos están siguiendo un patrón establecido por Dios de acuerdo al templo. Y aquí te explica cada uno de los pasos. 1 hasta el 10, el 11, te explica dónde tú estás. ¿Ve? Por cierto, yo voy a hacer este estudio muy pronto. Vamos a agarrar el Sidur porque nuestro hermano Rafi está haciendo también lo que es liturgia y vamos a agarrar este estudio y lo vamos a enseñar para entender las oraciones. Se va a tomar un poquito de tiempo. Vamos a tomar la estructura del templo y lo voy a hacer con la aplicación. ¿Ok? Para entender estas cosas, ¿no? Entonces, cuando en Ma'at se supone que mantuviera el orden cósmico, el equilibrio de toda la creación, la oración, las bendiciones a Dios, es nuestra reunión diaria con el Creador. ¿Ok? Y ahí Él nos habla a nosotros a través de su palabra para instruirnos acerca de qué es lo que mantiene el balance cósmico. Las obras de justicia y bondad. Obedecer el mandamiento. Él te provee, Él te cuida y Él te da todo lo que tú necesitas para que el mundo vea que tu Dios es justo, santo y bueno. ¿Ok? Continuamos. Dice,
En consecuencia, los egipcios se esforzaron a mantener Ma'at en su tierra existencia. Ma'at no era simplemente un concepto ideal eliminado de la vida cotidiana, sino el modelo para el comportamiento humano. Los humanos tuvieron que luchar para preservar Ma'at y mantener el equilibrio cósmico en la tierra. La estricta edición al Ma'at permitió que los egipcios sentirse seguros con el mundo y con el plan divino para toda la creación. Ma'at fue la verdadera esencia de la creación y Dios la destruyó. La idea del orden era críticamente importante en la concepción egipcia de la felicidad eterna, ¿ve? Cuando una persona moría, el corazón era pesado contra la pluma de la verdad y la rectitud. En realidad, la pluma del Ma'at, para determinar la aptitud de uno para la bienaventuranza celestial. ¿Okay? Incluso en la muerte tenía que haber armonía, estabilidad y orden. En el antiguo Egipto, el rey tenía el deber de mantener Ma'at. Se lo consideraba la personificación del orden universal. Así, en la instrucción para el rey Merikare, el padre aconseja a Faraón hacer Ma'at mientras permanezcas en la tierra, de acuerdo a este libro. Y aquí estamos viendo la respuesta de Éxodo 10:20 y el 10:27. Cuando dice, pero Adonai endureció el corazón de Faraón y este no dejó ir a los hijos de Israel. Pero Adonai endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos. ¿Ves? Todo ahora se alinea con lo que ellos creían. Aquí vemos a Taninim, la cabeza del cocodrilo. Vemos a Anubis, que está trayendo a las personas. Está la balanza y la pluma de Ma'at. Y aquí vemos que el corazón supuestamente es más liviano que la pluma de Ma'at. Quiere decir que esa persona era justa y ahora lo llevan a la eternidad. Y aquí vemos los jueces arriba. Arriba son los jueces. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14. Y se supone que habían 42. ¿Ok? 42 jueces. En el libro de Apocalipsis hay 24 ancianos en el cielo. Interesante, ¿verdad? Ok. El mes, vamos a ver aquí. Éxodo 12:2. Este será para ustedes el primer mes del año. El primero de Elul es un primer año. Perdón, no, eso no es así. El primero de Elul voy a explicarlo mejor. En Éxodo capítulo 12:2 habla acerca del primer año agrícola. ¿Ok? Pero hay 4 años bíblicos. Se encuentra la Mishnah basado en el templo. Vamos a explicarles cuáles son. ¿Ok? Ahora está mejor organizado. El primero de Elul, el segundo día del año nuevo, del primero día de Elul, el sexto mes del calendario hebreo, que generalmente cae a fines de verano, agosto, de acuerdo con la Mishnah. Este era el nuevo año para los diezmos de los animales. Había un nuevo año para los diezmos de animales. ¿Ok? Ok. Dice, se usó para determinar la fecha de inicio del diezmo del animal a la clase sacerdotal del antiguo Israel, similar a como usamos el 15 de abril en los Estados Unidos como día de impuestos. ¿Ok? En general, este día de Año Nuevo ya no se observa, aunque en el mes de Elul marca el comienzo de los preparativos para Rosh Hashanah como los tiempos de arrepentimiento. ¿Ok? Quiere decir que hay un nuevo año, no solamente el de Éxodo 12:2, que tiene que ver con algo agrícola, pero hay diferentes años nuevos, tenemos que definir cuáles son, y eso es lo que estamos haciendo ahora. Próximo. El primero de Nisan, en la cual se refiere Éxodo capítulo 12, 1 y 2. El primer día de Año Nuevo es el primer día del mes hebreo de Nisan. Generalmente a principios de la primavera. Ok, primavera que representa ¿qué? Vida. Ok, resurrección. Nisan se considera el primer mes del calendario hebreo, aunque los años se cuentan desde el primero de Tishri, el séptimo mes. El primero de Nisan fue considerado el nuevo año para contar los años de los reinados de los reyes en el antiguo Israel. ¿Okay? Igual así como el príncipe Carlos es entronado en la primavera, de ahí continúa, de ahí se comienza el conteo. Quiere decir que cuando él fue proclamado hace 2 o 3 meses atrás, y cuando llegue mayo ya es un año. En el antiguo Medio Oriente era igual. Si David caía en el poder en diciembre, lo que se considera, vamos a decir, Kislev, el mes Kislev,
Cuando llegaba la primavera ya era un año. ¿Ok? Aunque no estuvo los 12 meses. Igual como los animales para los diezmos. ¿Ok? Tiene un cordero del primer año. Bueno, un cordero del primer año era un corderito que nacía después de 8 días. Era un primer año. Porque están contando el periodo del animalito en el vientre de gestación. ¿Ok? Continuamos. Dice, también es el nuevo año para ordenar las fiestas hebreas. El mes de Nisan está estrechamente relacionado con el festival de la Pascua hebrea, mientras que el Rosh Hashanah es visto como el aniversario de la creación del mundo. El primer día de Nisan se ve como el aniversario de la fundación del pueblo judío, como cuando escaparon de Egipto delante de la historia de Pascua. Y ahora entendemos por qué comienza en primavera. Porque tiene que ver con el aspecto agrícola que representaba resurrección, nueva vida. Por eso fueron redimidos en ese tiempo, para enseñar que Dios le dio vida de la muerte a Israel. Por eso Yeshua resucitó en la primavera, para enseñar que Dios da vida de la muerte a la humanidad. Todo tiene un contexto que es continuo en la Biblia. ¿Ok? Seguimos. Número 2. El primero de Tishri también es conocido como Rosh Hashanah, cabeza del año. Rosh Hashanah es el año nuevo judío con el que estamos más familiarizados. Cae en el primer día de Tishri, el séptimo mes del calendario hebreo, que generalmente corresponde al mes de septiembre. Marca el día que el año calendario judío avanza y se ve tradicionalmente como la fecha que se creó el mundo. En la antigüedad también se usaba para calcular ciertos diezmos, como los de las hortalizas, y para calcular el comienzo de los años sabáticos y jubilar cuando la tierra se dejaba en descanso. ¿Ok? El tercer año nuevo, New Year, también se conoce como Beshabat. Tu Beshabat se considera el año nuevo para los árboles, generalmente cayendo entre enero y febrero. Según la Torá, no se puede consumir frutas de árboles de menos de 3 años. Y tu Beshabat se usó como fecha de inicio para determinar la fecha de los árboles. A diferencia del primero de Nisan y el primero de Elul, tu Beshabat sigue siendo ampliamente observado como un feriado judío menor. ¿Okay? Interesante porque cuando vamos a Génesis, acerca de Yom Teruah, cuando vamos a Génesis capítulo, yo he hablado mucho de esto, el capítulo 8, el versículo 13, dice, aconteció que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, se secaron las aguas sobre la tierra, que en una nueva creación. Esto es Yom Teruah, como se conoce Yom Teruah, ¿ok? Porque ellos no tenían, en el tiempo de Noé, no había el calendario agrícola. Eso se estableció cuando salieron de Egipto. Están utilizando el primero del año de Tishri. Quiere decir que salieron, las aguas se secaron en un tiempo cuando se iba a observar eventualmente lo que es Yom Teruah. Y por eso recordamos a Dios como entronado. Por eso es que Yom Teruah es el entronamiento de Dios. Y por eso yo creo que fue en Yom Teruah cuando Dios entró al jardín en Génesis. ¿Ok? Continuamos. Vamos a ver aquí. Ya casi terminamos, familia. Y lo voy a dejar por aquí ahora. Eso es lo que quería hablar acerca de ustedes. No voy a continuar con la parashá. Tenemos más información que cubrir esta noche y el sábado. Y quería solamente dar una introducción acerca de lo que la mentalidad egipcia. Hoy conecta muchas cosas nuevas. ¿Verdad que sí? Aprendimos mucho. Aprendimos acerca de la razón por qué el cordero fue utilizado como el animal principal que Dios utilizó para proteger al pueblo con la sangre de. Es un simbolismo. Yeshua literalmente no es un cordero, es una metáfora de lo que representa el cordero. El tiempo del año que representaba, las plagas que representaban, la mitología egipcia y cómo Dios derrotó los dioses egipcios que no existen, pero en la mente de la gente sí. ¿Okay?
Todo era con un propósito. Es como un general de un ejército sistemáticamente destruyendo al enemigo. ¿Ok? Lo hace de una forma. Por ejemplo, lo primero que tú haces en guerra es tú atacas los recursos que tú necesitas para sobrevivir. Todo lo que es información. ¿Ok? Si hay guerra, el internet, teléfono, televisión, todo se destruye para que no haya comunicación. Después carreteras para que no haya tránsito. Después todos los recursos de comida para que no haya comida. Mientras más opresión, no vas a tener recursos para sobrevivir. Lo mismo ocurrió en Egipto. El Dios de Israel, Adonai o Elohim, es el verdadero Dios. Tenemos la victoria ahora a través de Yeshua. Pero todo ahora, cuando leemos el Evangelio, ahora tiene un ámbito diferente. En otras palabras, entendemos que hay un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que a través de Yeshua, recuérdate que la cabeza how do you say, the goat, la cabra, es el simbolismo del satanismo. Aren't they from the same family? A sheep, la misma familia. Ok, entonces estamos viendo nosotros como el mensaje siempre ha sido el mismo. Como Dios va a destruir el caos. ¿Cuál es el caos? La muerte. ¿Con qué propósito? Para regresar al jardín. Todo el mensaje es consistente. Si nosotros entramos en el mensaje bíblico y entendemos el aspecto geográfico, topográfico, histórico, arqueológico y toda esta información que damos, entonces la Biblia va a ser un poquito mejor entendible. Y no vamos a estar discutiendo, debatiendo de cosas que en realidad ninguno de nosotros sabemos. Yo lo único que sé es que Dios es soberano porque la Biblia lo ha podido probar con la información que tenemos ahora disponible. ¿Cómo trabaja todo fuera de lo que es el ámbito de la tierra? No sé. Yo no sé cómo es posible que podamos respirar y no estamos muriendo en lo que es el vacuum de todo el universo. Están preservando la tierra. ¿Cómo es posible que un rocket, un cohete puede atravesar lo que es el firmamento y no hay un huequito para que entre el vacuum de la tierra y ahí, eso es un milagro. Dios controla la creación. Y si nosotros servimos a Dios para proclamar que Él tiene soberanía sobre todo. Y el hecho que todavía estamos aquí con vida definitivamente nos enseña que Él es fiel a todos los que le adoran y a su creación, aunque la creación no sea recíproca con Él. Pero el momento que las naciones comiencen a oprimir y a descartar a Dios como el único creador, que eso es lo que está ocurriendo hoy día, el juicio va a venir a toda la humanidad. Tenemos nosotros que mantenernos en el convenio, hacer justicia y bondad, ser gente honorable delante de Dios, ser una nueva creación, vivir una vida en orden, guardar los espacios sagrados para que el nombre de Dios sea exaltado, glorificado y honrado en la forma que se merece. Shalom Aleichem. Que el Eterno me los bendiga y me los guarde. Nos vemos la próxima semana.